¿Por qué si tengo fe sigo sintiéndome emocionalmente atado, ansioso, culpable y con miedo? En este video vas a descubrir el tipo de fe que te hace realmente libre por dentro. He caminado durante años con personas que aman a Dios, pero que siguen arrastrando cargas, heridas y emociones que los controlan. Y he visto cómo una fe malentendida puede atarte más, pero también cómo una fe bien vivida puede liberar. Vamos a ver 3 síntomas de una fe emocionalmente enferma y cómo superarlos para que vivas una verdadera fe, una fe que te libera de adentro hacia afuera. Todos conocemos la imagen de un iceberg. Un iceberg, tú solamente puedes ver una décima parte del iceberg, pero realmente las profundidades de todo lo que el iceberg es y toda la y todo lo que él es en sí está por debajo de la superficie. No se ve. Uno solo ve la parte de arriba y uno dice, ¡ay, qué bonito! Y tal vez yo nunca he estado, pero dicen que es asombroso poder ver esas estructuras de hielo o esas formaciones de hielo sin saber lo que hay realmente abajo. Y muchas veces yo me he puesto a meditar que así es nuestra vida espiritual, así es nuestro caminar con Jesús. ¿Sí ves? Lo que vemos por lo general o lo que las personas ven es el comportamiento, es lo de afuera. Es la manera en que actuamos, es la manera en que decidimos, es la manera en que reaccionamos. Y lo interesante es cuando tú empiezas a seguir a Jesús, tú vienes a la iglesia, por lo general en lo que la iglesia se enfoca es en esto. Es que quieren cambiarte tu comportamiento. Y tú llegas a Jesús y tú quieres empezar a cambiar tu comportamiento. Tú empiezas a agarrar las enseñanzas de Jesús y dices, espérate, ¿cómo puedo cambiar esto en mi vida? Y tratas de enfocarte en tu comportamiento, pero te olvidas de la parte más profunda de tu ser. Sí, para mí, quien tú realmente eres está aquí abajo. Y es donde encuentras la verdadera salud emocional. Ahora, lo que todo el mundo ve es lo que está arriba. Ahora, cuando yo hablo de salud emocional es que Jesús realmente está interesado en transformar esta área de tu vida. Él no está interesado en transformar tu comportamiento. Él está interesado en transformar las profundidades de tu iceberg, las profundidades de tu ser, lo más profundo de tu ser. Y si no le entregamos esto a Jesús, entonces vamos a tener una espiritualidad emocionalmente enferma. Porque Él está interesado en esto. Tú te enfocas en esto. Ahora, esto está conectado. Si esto Dios lo cambia, lo de arriba va a cambiar. Pero nosotros nos enfocamos en cambiar lo de arriba. Y están conectados. Y esto que tenemos escondido y que nadie lo ve, es lo que Jesús quiere transformar. Pero ninguno de nosotros se lo entregamos. Nosotros preferimos, porque es mucho más fácil, enfocarnos en lo que se ve. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer el día de hoy? Quiero que veamos un ejemplo en la Biblia de una persona con una espiritualidad emocionalmente enferma. Una persona que le iba muy bien en todo, pero en lo profundo de su iceberg no se lo mostró a Dios, no se lo entregó a Dios. Y por fuera se veía bien, pero habían profundidades de él que lo motivaba a hacer cosas y él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero tal vez el que quiero hablar hoy es un hombre llamado Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Dios lo escogió como rey de Israel. Al principio le fue bien. Este hombre tenía un futuro increíble y Dios le había dado grandes promesas. Pero por no entregarle a Dios esta parte, su vida terminó en un desastre. Su vida terminó en destrucción. Y el episodio que vamos a ver en su vida es la segunda vez que mete la pata con Dios. O sea, que por lo menos encontramos en Escrituras que mete la pata con Dios acerca de algo que Dios le había mandado hacer. Y él cree que está haciendo la voluntad de Dios. Y no se da cuenta que por no entregarle esto, lo que hay aquí adentro lo motiva y lo mueve. Y él cree que arriba está haciendo la voluntad de Dios, pero realmente en lo más profundo de su ser no está haciendo la voluntad de Dios. Este es el contexto. Dios le había dicho, necesito que reúnas a todas las tropas de Israel y vayas y luches contra los amalecitas, contra una nación enemiga. Y quiero que cuando los derrotes, necesito que los derrotes y que acabes con todos ellos, que los mates a todos. Yo sé que al principio suena cruel, pero cuando tú entiendes la justicia de Dios, lo que vimos en Username, no sé si recuerdan esa serie, cuando entiendes la justicia de Dios todo tiene sentido y no tengo tiempo para explicarte, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que acabar con todos. Y él va a la guerra y los derrota y él hace la voluntad de Dios, pero de una manera un poco diferente. Mira lo que dice la Biblia. Esto está en 1 Samuel capítulo 15. Dice lo siguiente. Este es el versículo 9. Dice, Saúl y sus hombres habían derrotado. Le perdonaron la vida a Agag. Agag es el rey de los amalecitas. Dios les había dicho que matara ¿a cuántos? Y ellos le perdonaron la vida. Yo me imagino, hay una Saúl diciendo, hey, yo sé que Dios dijo a todo el mundo, ya los matamos a todos, pero perdonemos al rey Agag porque eso me da cierta ventaja política.
con los otros reyes, los otros no van a tener miedo, podemos entrar en negociaciones, yo creo que se bien, dejemos al rey vivo, al rey lo dejamos vivo, a los demás todos los matamos. Y luego continúa, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras. ¿Cuánto les dijo Dios que mataran? ¿A qué? A todo. Pero ellos se quedaron del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, todo lo que se veía bien, todo lo que parecía oro, todo lo que podías vender en eBay, todo lo que podías vender en Amazon y sacarle provecho, todo lo que podía ser mejor, lo que les atrajo, solo destruyeron aquello que no tenía valor. Sí, ellos vieron. Y él dice dentro de él, cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero que tú entiendas. Por fuera, se ve que este hombre cumplió la voluntad de Dios. Tú estabas al lado de él y tú dices, este tipo hizo lo que Dios dijo. Dios le dijo que fuera y destruyera y acabó con todos los que estaban ahí. Los acabó a todos. Pero nadie sabía, solo unos pocos sabían que Agag había quedado vivo y que se había quedado con todo eso. Pero por fuera, tú hubieras estado al lado de Saúl y tú dices, este tipo, Dios está con él. Mira, logró lo que Dios dijo. Es más, el profeta llega porque Dios le había dado esta orden a través de un profeta llamado Samuel. Y el profeta llega a ver si había cumplido la voluntad de Dios y mira cómo Saúl lo saluda. Dice, cuando por fin Samuel lo encontró, lo estaba buscando a ver si había cumplido lo que Dios le había dicho. Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga con mucha alegría. Llevé a cabo el mandato del Señor. Escúchame, te hago una pregunta. ¿Él hizo lo que Dios le había dicho? ¿Sí o no? No. Pero escúchame. Él está tan ciego que ante sus ojos, él pensaba que lo había hecho. O sea, yo no creo que aquí él estaba escondiendo al profeta que había dejado vivo a los otros. Él dentro de él, porque no ha traído a Dios, porque hay unas motivaciones que lo mueven a hacer. Él en su mente y en su entendimiento, él cree que cumplió la voluntad de Dios. Ahora, el profeta no es bobo. El profeta está ahí y empieza a ver ovejas. Y empieza a escucharlas, y empieza las cabras y el ganado. Y dice, ya, pero estamos en campo de guerra. ¿Y de dónde salieron esas ovejas y esa cabra? Y de repente va por ahí y ve al rey Agag caminando y dice, ¿y este tipo qué hace aquí? Y lo confronta y le dice, espérate, tú no cumpliste todo lo que Dios dijo. A lo que Saúl le contesta y le dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí con la misión que me encargó. Él me encargó que acabara con ellos. Yo los destruí. Solamente que dejé vivo a Agag y me quedé con las cosas que valían la pena. ¿Por qué? Porque eran buenos recursos. Eso no se podía desperdiciar. Además, políticamente es lo que valía. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. O sea, yo hice. Yo lo hice. Es más, y lo espiritualiza. Mira lo que dice. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos para tu Señor en Gilgal. O sea, espiritualizamos la situación. Y me parece curioso que dice, para tu Señor. Y a lo que el profeta le contesta. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es que tiene mucha carne esto. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y luego dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Yo no sé si tú entiendes, este hombre por fuera superficialmente se ve que cumplió la voluntad de Dios. Pero no la está cumpliendo y él está ciego y no tiene la capacidad de ver. Porque debajo del iceberg de él, de lo más profundidad de su ser, hay cosas que no están bien, que él no las ha traído delante de Dios. Emocionalmente está enfermo. Y cuando tú emocionalmente estás enfermo, escúchame bien, puedes saber mucha Biblia, puedes tratar de seguir a Jesús, pero cuando tú emocionalmente estás enfermo, no puedes cumplir la voluntad de Dios. Porque tus emociones te controlan y te gobiernan. Ahora, lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarte 3 características que yo veo en la vida de Saúl. Para ver si tú como yo te identificas con ellas. Porque yo me identifico con ellas. Y entonces de ahí ver qué podemos hacer para salir de esta condición en la que tal vez muchos de nosotros nos encontramos. La primera de ellas es que él, o una persona espiritual, o una espiritualidad emocionalmente enferma, dice no a la reflexión y el autoconocimiento. Dice no a hacer una pausa y reflexionar y autoconocerme y entender quién soy yo. ¿Sí ves?
Saúl, cuando tú lo ves al principio en su vida, Dios está con él. Él incluso invita al profeta a su vida para que le dé palabra. En algún momento incluso profetiza. Y Dios está con él y está cumpliendo la obra de Dios. Pero escúchame bien, pero no invita a Dios a las partes profundas de su ser. El equivalente de eso el día de hoy es que Saúl vendría todos los domingos a la iglesia y sabría todas las canciones que cantamos. Él sabría lo que es hacer iglesia, él sabe lo que es venir los domingos aquí a adorar al City Church, levantar las manos, yo me sé las canciones, incluso puede ser tocado por Dios. Pero eso se queda ahí porque no le entrega a Dios las partes más profundas de su ser. Y la razón de eso es que por no llevar esas partes a Dios, está siendo motivado por ciertas cosas. Entre eso, la opinión de los demás. A Saúl lo que le mueve es la opinión de los demás. Hasta el punto que cuando se arrepiente del pecado que acaba de cometer, lo que le importa es lo que los demás piensan. Mira, cuando se arrepiente, mira lo que le dice el profeta. Entonces Saúl volvió a implorar y le dijo, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos y del pueblo. Espera, yo sé que pequé, pero a mí no me importa cómo estoy delante de Dios. A mí lo importante es lo que los demás opinen de mí. ¿Sí ves? Porque la motivación que no le permitía cumplir la voluntad de Dios era la opinión de los demás. Pero ¿sabes por qué él está atado a eso? Porque no se detiene un tiempo en su vida y se pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué esto me está moviendo? Entonces, a él lo movía la opinión de los demás. Lo otro que lo movía era el temor. Él tiene la capacidad de decir, yo me muevo por miedo, pero no sabe de dónde viene ese miedo. Fíjate lo que dice. En otra ocasión dice, es el mismo pasaje, lo mismo que estamos viendo. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo de lo que el pueblo y lo que las tropas me harían. Tuve miedo. Me dio miedo, no quise hacerlo. Tienes la capacidad de reconocer, me da miedo y estoy moviéndome en temor, pero no sabe ser libre de eso. ¿Alguien se ve identificado? ¿Y sabe cuál es la razón? Que no hacemos una pausa para reflexionar y entender y hacernos la pregunta, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Otra cosa que movía a Saúl en su profundidad era la envidia. Cuando tú lees su vida, ves en el capítulo 18 al 20 que aparece un personaje llamado David. Y David empieza a prosperar. Y David empieza a ser reconocido. Y el problema es cuando tú vives para la opinión de los demás, cuando otras personas empiezan a estar en el spotlight, a ti no te gusta. Ya a él no le gusta. Y es tanto la envidia que en 6 ocasiones trata de matar a David. 3 de ellas con una lanza. Le tira una lanza. A lo que me hace preguntarme por qué David sigue yendo para allá. O sea, a mí me queda claro cuando no soy bienvenido a un lugar. Número 2, qué malo era Saúl lanzando con la lanza, porque 3 veces le falló. Pero en una ocasión, 3 veces con una lanza. Otro lo mandó a la guerra y lo puso al frente a los lugares donde siempre mataban a los primeros y puso a David y a David no lo mataron. Lo ponía en posiciones donde iba a ser asesinado, o lo iban a matar. En otra ocasión le dice a David, ok, te voy a entregar a mi hija. Saúl le dice, te voy a entregar a mi hija para que te cases con ella, para que tome. Y David dice, ok, buenísimo, me caso con tu hija. Le dice, lo único es que necesito que vayas y mates tú solo a 200 filisteos. Y David va y le dice, hey, pero necesito que me traigas pruebas. Los filisteos no son circuncidados. A los 200 muertos me los circuncidas. Y me traes pruebas. El pellejito. De verdad, lee la Biblia. Ahí está. Tú dices, ahí está. Y lo loco es que David lo hace. Sí, pero la envidia llega al punto que la última oportunidad manda gente a la casa de David para matar a David. Todo esto Saúl lo está haciendo y piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Todo el mundo por fuera, pero David piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Perdón, Saúl piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Yo me imagino que si Saúl estuviera aquí en Doral City Church, por fuera se ve en la superficie también que probablemente dirigiera algún departamento. Y o si hay grupos, dirigiera algún grupo. O estaría aquí predicándole. Probablemente yo soy Saúl. Pero el punto es que por fuera su fe era una fe superficial. Su fe era una fe superficial. No tocaba la parte profunda del iceberg. No se la traía a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no ha sido una pausa para reflexionar y para conocerse. Para conocer la verdadera motivación de sus acciones que no le permitían cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y para mí una clave para esto es entender o aprender a conectar con Dios y conectar contigo mismo. Tienes que aprender a conectar con Dios
y conectar contigo mismo. Conectar contigo mismo muchas veces significa aprender a guardar silencio en la presencia de Dios. Y esto es muy difícil. Aprender a callar las voces, no solamente callar las situaciones de afuera, callar las situaciones que están ocurriendo en tu corazón. Ahorita hablaba con una persona afuera que me decía, ¿cómo hago eso? Me dice, es que me abrió los ojos a algo que no entendía. Me dice, es que yo vengo de una tradición, la iglesia tradicional, donde el tiempo con Dios eran rezos. Era todo el tiempo hablar. Entonces, para nosotros estar con Dios es hablar todo el tiempo y no sabemos guardar silencio. Pero para conectar con Dios y conectar contigo mismo tenemos que aprender a callar los ruidos. Ahora, nosotros vivimos una sociedad que lo que nos quiere empujar es estar ocupados todo el tiempo y no abrir espacios para conectar contigo mismo y conectar con Dios. Pero tienes que hacer esto. Y parte de conectar contigo mismo es hacerte estas preguntas. Cuando te esté pasando algo, hacer una pausa y preguntarte, ¿por qué reaccioné así? Porque nosotros reaccionamos, dejamos que pase y seguimos como si nada. Y tú dices, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué sigo reaccionando así? Porque aquí a la iglesia no te va a quitar eso. Y cantar canciones aquí no te va a quitar eso. ¿Sabes qué te lo va a quitar? Ser tú genuino o genuina con Dios y preguntar, Dios, ¿por qué estoy reaccionando así? Muéstrame. Muéstrame qué hay en mí que no está bien. O preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo sé que esto después me va a causar un dolor muy grande, ¿por qué lo estoy haciendo? Si yo sé que esto va a hacer sufrir a la gente que amo, a mi esposa y a mis hijos, ¿por qué lo estoy haciendo? Y el problema es que no nos detenemos a hacernos esas preguntas. Entonces no nos conocemos a nosotros mismos y no entendemos que esas cosas es lo que nos tiene atado a no cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hacerte la pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ya va, espérate, estoy sintiendo... Ya va, espérate, Dios. Voy a hacer una pausa. Voy a callar todo y voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Porque no es normal, no deberías sentirlo. Y ahí empiezas a conectar contigo mismo. Empiezas a conectar con Dios. Porque hay un principio, no puedes estar conectado con Dios si no estás conectado contigo mismo. Y si no aprendemos a estar conectados con nosotros mismos, escúchame bien, nuestra vida se convierte en una ilusión. Tu vida de oración es una ilusión. ¿Por qué? Porque no le estás presentando a Dios quien tú realmente eres. Le estás presentando una versión de ti. Como si Dios no supiera. Pero la transformación no va a ocurrir en tu vida hasta que tú presentes realmente quién tú eres. Tu vida de oración es una ilusión. Porque no eres quien tú eres. Yo conozco personas que cuando oran, cambian. ¿Tú no las has visto? Hasta ponen el tono de voz diferente. Y usan palabras que no usan en conversaciones diferentes. Y dices, espérate, pero esta es otra persona la que está hablando. Yo a esta persona la conozco. Y esta persona no habla así. Hasta que tú no estés en contacto contigo mismo. Cuando tú ves la vida de Saúl, en la vida de Saúl, en ningún momento hay un espacio donde él esté en contacto con él mismo y con Dios. Tú no le ves alguna poesía o algún salmo, pero cuando ves la vida de David, léete los salmos para que tú veas. Los salmos es David derramando todo lo que es su ansiedad, su depresión, su preocupación, sus miedos, todo delante de Dios. Su envidia, léelos. David dice, ¿por qué si yo te sirvo a ti le va mejor al que no está en tu templo? Envidia. ¿Por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué el impío prospera y yo no prospero? ¿Alguna vez tú has pensado eso? Oye, este tipo que es tramposo le va bien y yo que voy todos los domingos a la iglesia. Sí, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y no significa que no cometió errores. Significa que él era él delante de Dios. Él decía, esto es lo que siento, esto es lo que hay. ¿Sí ves? No puedes estar conectado con Dios si no estás conectado contigo mismo. No puedes. Ahora, esa es la primera. Dice no a la reflexión y al autoconocimiento. Siempre, en la primera también se me olvidó. Eso significa que no tenía que ir. Ok. Algo que yo noto en la vida de Saúl es lo siguiente. Saúl tiene la capacidad de escuchar a Dios. Tiene la capacidad de ir delante de Dios y llorar en el altar. Pero se para y sigue su vida como si nada. Vive su vida en piloto automático.
¿Alguna vez no te ha pasado eso? Que tú escuchas algo de Dios, Dios te confronta, vives una situación y lloras, clamas y a las 2 semanas estás otra vez en lo mismo. Y se te olvidó completamente todo lo que Dios te dijo. Y andas en el mismo hueco. ¿Sabes por qué? Porque lo que le trajiste a Dios fue la parte de arribita, lo superficial, tu comportamiento, lo que quisiste cambiar. Pero lo profundo, y entonces dentro de 3 meses vuelves a estar en el mismo lugar. Pero lo que quisiste fue caer en piloto automático. Lo segundo es que Saúl dice no a cultivar una relación personal con Dios. Una relación privada. Tú no ves en la vida de David, en la vida de Saúl, una vida en lo secreto con Dios. Tú no ves en la vida de Saúl una vida en lo secreto con Dios. Él empezó bien. Él empezó recibiendo una promesa de parte de Dios. Dios lo ungió, escúchame bien. El Espíritu Santo descendió sobre él. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento los únicos que percibían el Espíritu Santo eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Los únicos. Las demás personas no podían escuchar a Dios como tú y yo los escuchamos. Yo no sé si nosotros tenemos la capacidad de dimensionar eso. Pero a él se le había dado el Espíritu Santo. Él podía tener una relación personal con Dios. Su relación con Dios no era en lo secreto. Su relación con Dios era solo en lo público. En la parte de arriba del iceberg donde todo el mundo lo ve. Cuando tú ves la vida de David, pasaba más tiempo en lo secreto que en lo público. Pero Saúl no. Saúl en lo público. Y en lo público podía escuchar a Dios. Y obedecía a Dios siempre y cuando le convenía. Es lo que yo llamo oído selectivo. Tú escuchas lo que te conviene. Entonces, él quería las bendiciones de Dios, él no quería tener una relación con Dios. ¿Sabes cuántas personas yo veo así en la iglesia? Que vienen a la iglesia porque están viviendo una situación difícil en su matrimonio, con su familia, con sus hijos. Dios los restaura, Dios los ayuda, Dios les da sus bendiciones y luego que Dios les pone todas las cosas bien, se van de la iglesia porque ellos no estaban buscando una relación con Dios. Ellos estaban buscando las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? A los 9 meses regresan otra vez. ¿Por qué? Porque lo que trataron fue la parte de arriba del iceberg, pero no lo profundo. Y si tú no tratas lo profundo, vas a estar emocionalmente enfermo y vas a regresar otra vez. Porque de lo que Dios está interesado es de lo de abajo. Lo que nadie está viendo. Mira lo que dice. Cuando el profeta lo confronta, el profeta le dice, pero Samuel respondió. Estamos hablando de la relación personal con Dios. El profeta le dijo, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezcas su voz? Te voy a traducir esto en lenguaje de nosotros. Ofrendas quemadas y sacrificio es venir a la iglesia todos los domingos y cantar unas cancioncitas. Es religión. Eso es lo que era para ellos. ¿Tú sabes que a Dios le agrada más que no vengas a la iglesia y que obedezcas su voz? A que vengas y cantes todos los domingos aquí, pero que vivas una vida que no lo escuchas y lo ignores. ¿De qué sirve? Y luego continúa, dice, escucha. Dice, escucha. Esta palabra en el original es la palabra Shema. Que en el original, escuchar es igual a obedecer. Escuchar no es como nosotros, sí, ya te escuché y vamos y hacemos lo que nos da la gana. Eso no es escuchar. Para ellos, si tú escuchas, es igual a obedecer. Te doy un ejemplo. Mi hijo Nicolás tiene 9 años. Cuando yo le doy unas instrucciones a mi hijo Nicolás, le digo, Nicolás, necesito que vayas y recojas la ropa sucia que dejaste en el piso y me voy. Y regreso, y él sigue jugando, y la ropa sucia sigue en el piso. ¿Qué es lo que yo le digo a ellos? Nicolás, ¿qué le digo? ¿Me escuchaste o no me escuchaste? O sea, tú me entendiste lo que le estoy queriendo decir. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Cuando yo quiero que él me obedezca, lo miro a los ojos y le digo, escúchame bien. Y si él me escucha y entiende, obedece. Eso es lo que significa esa palabra. Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer a Dios es mejor que cantar. Es mejor que la religión, dice. Y la sumisión es mejor que la grasa de los carneros. Lo próximo que dice. Lo próximo que dice. Le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Qué es rebelión? Dios te habla y tú no le haces caso. ¿Qué es rebelión? Tú escuchas a Dios y Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer y tú haces lo que tú quieras. ¿Sabes por qué haces lo que tú quieras? Porque tus emociones te controlan. Porque hay cosas dentro de ti. Sí, hay personas que vienen aquí y cantan acerca del poder y del amor de Dios. Y dicen, tú haces todo bien. Hoy cantábamos.
Tú haces todo bien. Y yo confío en tu amor. Y confías en tu amor. Y cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, tus decisiones no son basadas en que Dios hace todo bien y que Él es bueno en obedecerlo a Él, sino en que tienes miedo y tus temores. Tus temores dirigen tus decisiones. Cuando tú vives eso, significa que emocionalmente estás enfermo y que tus emociones están overriding, están sobrepasando tu manera de pensar y tu poder cumplir la voluntad de Dios. Y Él le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Significa que Dios te dice algo y tú decides no hacer eso, sino hacer otra cosa. Es el equivalente a irte a leer el tarot, a tirarte las cartas. Es el equivalente. Porque Dios te está diciendo, esta es la certeza para tu futuro. Y tú dices, yo creo que no. Me voy a tirar la suerte por otro lado. Tú conoces a alguien que lea las cartas por ahí y me dicen algo. Es el equivalente porque te lo estás jugando al azar. Dios tiene claro hacia dónde tienes que caminar, pero tú estás decidiendo escoger otra cosa diferente a la que Dios tiene. Eso es como si fuera la hechicería. Y luego dice, y la arrogancia como el pecado de rebelión. Lo cómico es que Él se cree aquí. Él se cree aquí que está siendo humilde, pero lo que hay es arrogancia en su corazón, porque arrogancia es cada vez que Dios me habla y yo decido ser lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo conecto yo mi relación personal con Dios? ¿Cómo me hago responsable? 2 preguntas que te voy a dar son las siguientes. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Y cómo se aplica esto a mi vida? Yo cuando empecé a enseñar, a predicar, a hablar de esta manera, yo entendí que hay 3 tipos de audiencias. Hay personas ahorita aquí sentadas, y estaban en la primera reunión también, que escuchan para evaluar. Algunos de ustedes aquí me están escuchando para evaluar. Me escuchan y dicen, pero eso no sé si va con este versículo. Yo no creo eso que él dice. Algunos toman notas y todo. Algunos al final del servicio se me acercan y me corrigen. Pero Dios dice esto. Hay personas, a mí me han parado y me han hablado y me han corregido. Y yo sonrío así, así. Hay personas que escuchan para evaluar. Así había entre los que estaban con Jesús. Los fariseos escuchaban para constantemente estarlo evaluando. Hay personas que escuchan para evaluar. Hay personas que escuchan para postear en las redes sociales. Dice, ay, eso está súper cool, voy a ponerlo en Instagram. Chichumpo me lo pone, mira qué inteligente se ve. Y hay personas que escuchan para el fulanito. ¿Sí conoce al fulanito? Ojalá y fulanito estuviera aquí, él necesita escuchar eso. Es que si Juancito estuviera... ¿Dónde está el link que yo le voy a decir que él necesita escuchar esto? Porque hay personas que escuchan para el fulanito. Pero aquellos que escuchan para que Dios les hable. Y es donde tú te haces responsable de tu relación personal con Dios. Yo he estado sentado aquí escuchando a otras personas enseñar. Y he estado en otros lugares escuchando a otras personas enseñar. Yo por muchos años fui el que escuchaba para evaluar. Hasta que un día Dios me dio un cocotazo. Porque la persona estaba enseñando y yo en mi mente lo estaba evaluando. Y Dios me dijo, cállate. Que si Él está allá arriba y tú estás allá abajo es porque hay algo que yo te voy a enseñar a través de Él. Y yo ese día aprendí que yo no tengo que estar 100% de acuerdo con lo que la persona está diciendo. Como yo siempre les digo a ustedes no tienen que estar 100% de acuerdo. Pero yo entendí que si esa persona está ahí y yo estoy abajo, hay algo que esa persona va a decir que yo necesito escuchar y que Dios me va a hablar. Entonces, desde ese día yo le pregunto a Dios, ¿qué me quieres tú decir? Entre todo lo que están hablando, ¿qué se aplica a mi vida? Porque al final del día, todo el que se pare aquí arriba es humano y comete errores. Pero es a través de estos seres humanos donde Dios muchas veces nos habla. Entonces, ¿qué pregunta te haces tú? ¿Qué está hablándome Dios a mí? Y en ese momento te haces tú responsable de tu relación personal con Dios. Cuando tú te haces esa pregunta. Y agarras, porque es muy fácil ser cristiano intelectual. Conocer y conocer, eso es fácil. Pero ser cristiano de corazón, ser cristiano donde le dices a Dios, Señor, aquí está todo lo que yo soy. Y aquí están mis temores, aquí está lo que yo siento, no entiendo por qué lo siento. Eso es lo que transforma y cambia. Y comienza con esta pregunta. Entonces, número 1, dice no a la reflexión y dice no al autoconocimiento. Número 2, dice no a una relación personal con Dios. Y la tercera es que dice no a ser quebrantado. Tú ves la vida de Saúl y Saúl viene, Dios lo confronta, él entiende que lo confronta, se levanta y se va y sigue en piloto automático como si nada. No deja que los procesos transformen su vida. ¿Alguna vez tú has vivido un proceso, sientes que estás zarrafandeado por todos lados, sales del proceso y a los 2 años vives el mismo proceso? ¿Les ha pasado? Y has preguntado, ¿y por qué otra vez? Porque no aprendiste.
Porque entraste en piloto automático y no aprendiste las lecciones en el proceso. Yo soy de los que creo que Dios usa las situaciones difíciles de la vida para enseñarnos lecciones. Y Saúl no permitía eso. Además, Saúl se aceleraba a los procesos. Saúl no dejaba los procesos. En una ocasión, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, Dios le dice, esta es otra batalla, esta fue la primera vez que se le embarró. Dios le dice, mira, vas a pelear contra este ejército, necesito que esperes por 7 días y a los 7 días mi profeta va a ir y vas a hacer lo que él te diga. Él va a ofrecer sacrificio y vas a hacer lo que él te diga. Pasa un día, él espera. Pasa 2 días, él espera. Pasa 3 días, él espera. Yo no sé por qué Dios nos hace esperar en los procesos. Yo creo que parte de esperar en los procesos tiene que ver con que en la espera es donde se desarrolla la fe, en la espera es donde se desarrolla el carácter. Pasa 5 días, él espera. Pasa 6 días, él espera. Pasa 7 días, son las 7 de la mañana, el hombre se cansó de esperar. No se había terminado el día y él ofrece el sacrificio. Y Dios le dice, ¿cómo a ti se te ocurre? Si él no estaba dispuesto a esperar lo que el proceso iba a hacer en su vida. Nosotros no estamos dispuestos a esperar lo que el proceso y las situaciones difíciles de la vida hacen en nosotros. No estamos dispuestos. Las dificultades de la vida Dios las usa para quebrantar nuestra autosuficiencia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. Esto a mí me encanta, mira. Esto tal vez te va a enseñar a entender por qué a veces sufres las cosas que sufres. O porque a veces padeces las cosas que padeces. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Dice, aunque Él era el Hijo de Dios, ¿de quién está hablando? De Jesús. Di conmigo, de Jesús. Está hablando de Dios hecho hombre. Aunque Él era el Hijo de Dios hecho hombre, estuvo con nosotros. Aunque era Dios y todo lo sabía, Jesús dice, Jesús aprendió la obediencia por lo que sufrió. Espérate. Él es Dios. Y se hace humano, y en su experiencia humana, la única forma en que Él, siendo Dios, pero humano al mismo tiempo, la única forma en que aprende a obedecer es por el sufrimiento. Espérate, si Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió, ¿qué te hace creer a ti que tú vas a aprender la obediencia de otra manera? O sea, ¿qué te hace creer a ti que Dios no va a usar las situaciones difíciles de la vida para enseñarte a obedecer, para enseñarte lecciones? Yo no sé cómo funciona en la economía de Dios esto. No lo entiendo al 100%, pero hay lecciones que tú solamente aprendes a través de situaciones difíciles de la vida. No hay otra. No existe otra. Que Dios usa situaciones difíciles de la vida. Y el problema con Saúl es que él no permitía que esas situaciones, pasaba la situación y él se la quería saltar. Él no abrazaba el quebrantamiento y la lección que eso traía. Él quería acelerar el proceso. Y muchas veces Dios quiere hacer eso para quebrar cosas debajo del iceberg que no están bien. Necesita transformarlas. Tal vez el mejor ejemplo es cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Tienen la tierra prometida delante de ellos y está Moisés ahí. Y Moisés les dice estas palabras. Están a punto de entrar y les dice, no olviden lo que experimentaron. Y esto fue lo que experimentaron. Dios les dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto 40 años donde te humilló. Espérate, ¿Dios me humilla? Sí. Porque hay partes de ti, escúchame bien, que necesitan ser humilladas. Hay partes en ti que Dios necesita quebrar. Y esas son las partes que no te están permitiendo vivir la plenitud que Dios tiene con tu vida. Son esas partes debajo del iceberg, la autosuficiencia, esas partes en tu vida que están pensando en lo que los otros dirán, esa parte del temor, esa parte de la envidia, esa parte Dios necesita humillarlas. Dice, y la humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter, para revelar tu corazón. O sea, que las situaciones de la vida revelan quién tú realmente eres. Sí, tú puedes ser el iceberg, a la partecita de arriba todo bonito, hasta que empiezas a sentir estrés y presión en la vida. Y ahí no hay cristiano ni versículo que valga. Porque esto de la obediencia no tiene que ver con memorizar de versículos. Tiene que ver con esto. Y luego le dice, y para averiguar si de verdad obedecerías los mandatos de Dios. Nosotros decimos, Señor, no me mandes la prueba, yo te obedezco. Mentira. Nosotros decimos, Señor, sáltate lo de la prueba, yo te prometo que te obedezco. ¿Sí? Pero es que ni Jesús aprendió así. Tú me vas a decir que tú vas a aprender así. Y luego continúa y le sigue diciendo, si te humilló, segunda vez. O sea, que aquí hay como un énfasis de Dios. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta ese momento, ¿lo hizo para qué? ¿Para qué? Porque hay lecciones que las dificultades de la vida y el quebrantamiento enseñan que no la puedes aprender de otra manera.
Puedes estar en estudio bíblico, yo te las puedo enseñar de aquí, puedo orar por ti, puedo tirarte al piso, puedes hacer todo lo que tú quieras. Es más, mira lo que dice. ¿Cuál fue la lección que le enseñó? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Qué otra manera tú podías enseñar eso? Sino que cada mañana salía y había maná en el país. Pero te tocaba depender de Dios. Te tocaba depender de Él. Si es una espiritualidad emocionalmente enferma, dice que no a la reflexión y el autoconocimiento, dice que no a una relación personal con Dios, dice que no al quebrantamiento. Y con todo esto lo que te estoy diciendo es que dentro de todos nosotros hay un Saúl. Y Dios está empeñado en sacarlo. Dios está empeñado en sacarlo. Y va a usar las situaciones difíciles de la vida para sacarlo. Y para hacer lo que sea que tiene que hacer. Escúchame bien, y si es verdad que te traicionaron, es cierto. Pero Dios lo va a usar para poder lidiar con esa parte profunda de ti. Con eso que nadie ve. Si es verdad que estás esperando mucho tiempo, tú dices, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué? Y sigues esperando. ¿Y sabes qué? Sí, parece injusto, pero Dios lo va a usar. Si es verdad que estás sufriendo y duele, pero escúchame bien. Es cierto, yo no estoy negando eso, pero si tú lo traes a Dios, Dios lo va a usar para lidiar con esa parte que nadie ve. Y tenemos que entender que esto es un proceso. Es un proceso. Tú en la vida de Saúl nunca lees la siguiente frase, y Saúl esperó en el Señor. No, pero en la vida de David dice, y David esperó en el Señor. Es un proceso. Nosotros venimos de la tradición, una vez más la tradición tradicional, donde cuando tú cometías un error o cometías un pecado, tú ibas, te confesabas y te decían, tienes que rezar estas 3 veces, estas 4 veces, y nosotros pensamos que en ese momento se solucionó el problema. Y hemos traído eso para la iglesia y pensamos, si yo vengo a la iglesia, entonces ya se solucionó el problema, y te das cuenta que seguías cayendo en lo mismo. ¿Sabes qué? Yo entiendo que Dios murió por mis pecados y soy perdonado, yo eso lo entiendo, pero yo no quiero seguir viviendo de la misma manera. Yo quiero disfrutar de la vida que Dios tiene para mí. Pero escúchame, es un proceso y toma tiempo. Y así como te digo, que cuando estás emocionalmente enfermo, dices que no a estas cosas. Cuando estás espiritualmente y emocionalmente sano, dices que sí. Dices que sí. Dices que sí a la reflexión y el autoconocimiento. Tal vez algo que nunca antes has hecho. Nunca has hecho una pausa en tu vida. Nunca sabes lo que es guardar silencio en la presencia de Dios y simplemente callarte. A lo mejor piensas que es como un pecado, porque parece como que si estuvieras meditando. La tradición de donde vienes no viene de ahí. Pero dices, ¿sabes qué? Sí, yo quiero entender mis motivaciones y por qué hago lo que hago. Quiero hacerme las preguntas difíciles de mi vida. Dices que sí. Dices que sí a cultivar una relación personal con Dios, a pesar de que dice, espérate, a veces se siente como tonto, no sé cómo es, y creo que soy el único que lo está haciendo. Pero a pesar de eso dices sí, porque es que yo quiero ser espiritual y emocionalmente saludable. Dices que sí a abrazar las lecciones que están dentro del quebrantamiento en tu vida. No simplemente acelerar los procesos y seguir. No. Espérate, es tomar una pausa y decir, ¿qué lecciones tiene este quebrantamiento para mí? Que solamente aquí lo puedo entender. Y cuando hacemos esto, escúchame bien, es que aprendemos a amar a Dios, a amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Porque hasta que tú no seas sincero contigo mismo, tú no te estás amando a ti mismo, porque ni siquiera quieres presentarte a los demás como tú realmente eres. Y te estás saboteando tu vida. Ahora, las próximas semanas eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo navegamos eso? Ahora, si tú todavía no te identificas con Saúl y dices, ya va, espérate, soy de esas 3, yo ninguna. Está bien. Te traigo otro diagnóstico, a ver si por aquí le pegamos. Que son los 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Voy a leerlo y los voy a mencionar. A ver si caes en alguno de ellos. Por ejemplo, usar a Dios para huir de Dios. Mi hijo Mateo leyó eso y me decía, ¿cómo es eso? Eso está como que raro. Escúchame. Voy a la iglesia los domingos, canto adoración los domingos y ya estuve con Dios, pero no estaba verdaderamente con Dios. Usas la iglesia, usas a Dios para huir
de estar verdaderamente con Dios y que Dios toque las áreas profundas de tu ser. En mi caso es, tengo que preparar la prédica. Tengo que prepararme para el domingo. Tengo que hacer todo esto. Porque es que hay que ministrar y lo que sea. Y no abro un espacio para que Dios se meta en el iceberg de mi vida. Entonces uso a Dios y las cosas que Dios me ha puesto para huir de Dios. La otra es ignorar la ira, la tristeza y el miedo. Cuando sientes ira, simplemente reaccionas en ira, se apacigua la ira y sigues la vida en piloto automático como si nada. Y no haces una pausa y dices, ya, espérate. Eso no está bien. No se lo traes a Dios. O si te sientes triste, no es que vas a estar en depresión. No, escúchame bien. Es que le vas a preguntar a Dios, ¿por qué estoy sintiendo esto? Hay algo aquí que no está bien, porque Dios lo quiere sanar. O si tienes miedo es porque este miedo me está controlando. ¿Qué hay que no me está dejando? Y hace la pausa, pero no lo ignoras. Morir a las cosas equivocadas. Hay cosas de ti que están bien, que muchos de ustedes están muriendo a ellas, están renunciando a ellas, y Dios lo que quiere es celebrar esas cosas en ti. Pero te estás flagelando y te estás dando duro. La otra es negar el impacto del pasado en el presente. No, lo que pasó, y se queda ahí atrás. Eso no tiene impacto en el presente. Y tu pasado, incluso el de tu familia, tiene impacto en tu presente. No te define, pero sí te impacta. Y si tú te has negado o niegas eso, pudiera ser que andas enfermo emocionalmente. Dividir tu vida en compartimientos entre secular y sagrado. Esto es sagrado, Dios y el negocio no se mezclan, deja eso allá, la política y Dios no se... Y entonces toda tu vida está en compartimientos. Dios que no se meta con mi dinero, Dios que no se meta con mi vida, Dios que no se meta con mis relaciones interpersonales, Dios que no se meta con mi sexualidad, Dios es Dios y divides tu vida. En ese momento es una señal, escúchame bien, de que estás emocionalmente enfermo, pero Dios lo quiere sanar. Hacer para Dios en lugar de estar con Dios. En la iglesia, en vez de estar con Dios. Espiritualizar los conflictos. Tienes una relación con una persona, sientes algo, no, eso es un demonio. Y no quieres detenerte y preguntarle genuinamente a Dios, Dios, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en mí? Lidia conmigo. Cubrir el quebrantamiento, la habilidad y el fracaso. Todo es victoria. Todo está bien. Estás viviendo el infierno de tu vida. Pero hay que mostrar la mejor cara. Nadie puede... Es más, me atrevo a decir que si tú dices, no, yo no tengo ninguna de esas, probablemente tienes el 8. Porque lo estás cubriendo. Nadie se puede enterar. Nosotros siempre estamos bien. Y no estoy diciendo que vayas a Instagram a publicar tus depresiones y a llorar delante de todo el mundo. No. Estoy viendo que hay un grupo de personas con las cuales tú puedes venir y decir, no estoy bien. Y venir delante de Dios y decir, no estoy bien. Vivir sin límites. No hay límites en la manera en que manejas tu tiempo. No tienes tiempo de descanso con tu familia. Todo es trabajo. No hay límite en la manera en que gastas los dineros y gastas. Y si estás viviendo así es que hay algo emocionalmente en ti que no está bien, que no está sano, que Dios quiere sanar. Y número 10, juzgas el caminar espiritual de las otras personas. Estás cayendo en juicio, en juzgar a los demás. Podría ser que tienes una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Cómo va el diagnóstico? Ahora, esto es lo que quiero hacer. La próxima semana vamos a ver cómo salimos de este rollo en el que estamos metidos todos. Pero yo le pedí a Dios que Él te mostrara una de estas. A lo mejor tú dices que yo tengo como 7. Está bien. No estás solo, estamos contigo. Pero hay una que te saltó. Hay una que tú dijiste, esa sí le pegó a donde era. Y quiero que practiquemos. Y yo le pedí, junto con esta música de reflexión que tenemos, David, la lluvia. Imagínate que estás en uno de esos momentos de lluvia. Y yo le pedí a Dios que mientras yo dejaba unos 2 minutos, mientras David toca el piano, tú leas la lista una vez más. Y si esa vuelve a saltar, tú le preguntes a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué está eso en mí?
Y en ese preguntar a Dios, le preguntes, cierras tus ojitos, pregúntale con tus ojitos cerrados y guarda silencio. Y trata de escuchar qué te dice Dios. Y si te dice que hagas algo, hazlo. Porque a Él le agrada más eso que hayas venido a la iglesia. Y si no me dice nada, seguramente durante el día te va a decir, durante la semana. ¿Sabes por qué? Porque estás abriendo un espacio para escucharlo. Pero es lo que te quiero invitar a hacer. Así que me voy a ir a un lado, voy a darte 2 minutos. Tú lee la lista y luego pregúntale a Dios, Señor, esto resaltó, ¿qué hago con eso? Y deja que Él te hable.